Bienvenidos a Make Orwell Fiction Again, el espacio de Habitación 101 donde se dialoga y debate sobre los temas de coyuntura e interés público. Manuel José Molano Ruiz nos acompaña en esta ocasión. Manuel fue director adjunto, economista en jefe y director general del Instituto Mexicano para la Competitividad entre 2006 y 2021. Antes de eso, fue director general del Fideicomiso Comercializador y director de Estudios Económicos en la Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios de la Secretaría de Agricultura. También tiene una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y una maestría en Economía Agrícola por el Imperial College de la University of London. Imparte un seminario sobre la economía de México en el Tecnológico de Monterrey y es miembro del consejo de diversas organizaciones civiles y empresas, así como columnista en varios medios nacionales. Ganó el Premio Nacional Banamex de Economía. Comencemos. Donde haya mejores condiciones, no serían, pero hay algunos que son un poquito pegajosos, ¿no? Por ejemplo, fuerza de los militares, competitividad de qué tipo, ¿no? Educación de qué tipo. Totalmente, totalmente. Mira, yo creo que un país como México realmente no tiene una fuerza militar. Hemos convertido a los militares en albañiles, ¿no? Ujú. Los hemos encargado de labores de administración del gobierno y además hemos descompuesto la seguridad pública municipal y estatal, poniéndolos a hacer tareas de seguridad pública para las cuales no están preparados. El militarismo no es una buena idea cuando lo haces a la Menos. egipcia o lo haces como lo está haciendo México, ¿no? Ujú. Eso puede ser un desastre. De hecho, eso nos está distorsionando los números de la economía, ¿no? Porque pensamos que creció la productividad en el sector construcción, porque pues de repente hicieron un Tren Maya y de repente hicieron ahí una serie de obras emblemáticas, pero no subió la productividad. Lo que pasa es que le saqué los trabajadores al sector seguridad y justicia y al sector defensa nacional y los puse de albañiles. Entonces, se me descompuso seguridad y justicia, se me descompuso defensa nacional y tengo más albañiles, no subió la productividad, simplemente tuve más manos haciendo el trabajo, punto, ya. Eh, entonces, pero ahora, si tú lees el Financial Times de hoy, la tensión militar entre China y Estados Unidos es por la guerra en el espacio. O sea, Ujú. ya estamos hablando de la guerra de las galaxias, ¿no? De quién le va a tumbar los satélites de inteligencia a quién y los escudos antimisiles a quién antes para poder atacar uno u otro país, ¿no? Entonces, a esos niveles, a nivel OTAN versus Rusia, a nivel de los grandes intereses de geopolítica como Israel contra Irán, pues yo creo que esas cosas sí pesan, ¿no? Yo no sé qué sería del ecosistema empresarial y de innovación de Israel sin el domo de hierro, ¿no? Ujú. Realmente creo que probablemente no existiría, porque es un país rodeado de enemigos, ¿no? De gente que pues preferiría que ahí solamente se le rece a Alá y que no haya gente de otros credos. O sea, digamos, es bastante obvio, ¿no? También por eso la reacción tan virulenta de los israelíes y pues todo este tema de a Occidente se le exigen protocolos de guerra mucho más astringentes, ¿no? Putin puede tener soldados norcoreanos en Ucrania ahorita y pues quién le va a decir algo, ¿no? Pero Ujú. Israel no puede bombardear una ciudad como Beirut porque pues entonces vas a tener ahí una reacción muy virulenta en la opinión pública. Aunque no tenemos todavía los datos de los números de muertos de ese tipo de conflictos, son muy inferiores a lo que vimos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Realmente no hay un orden de proporción, ¿no? Pero en el caso de México,
pues sí, en el caso de México estás hablando probablemente de 200,000 muertos en la última administración, ¿no? Estás hablando de tasas de homicidio en ciudades como Tijuana de 130 por cada 100,000 habitantes, que es una bestialidad. O sea, ya para Ujú. el mundo moderno. Tres preguntas que pues, están vinculadas las tres. Este, habíamos platicado ya de cómo el grado de inversión afectaba la competitividad ante los ojos de los inversionistas. Habíamos preguntado si la calidad del Estado de Derecho era un factor determinante para la inversión ¿Mm? o si puedes mitigarse con algunas otras medidas o contramedidas. Y en esa misma tesitura, ¿crees que la política estadounidense de tarifas arancelarias podría desalentar en la inversión en México y otros países que sean cercanos a Estados Unidos? Em, Tiene que ver un poquito con lo que estabas mencionando hace un momento. Em, ¿Podemos pensar que hay una diferencia sustancial o habría una diferencia sustancial entre una administración de Kamala Harris y una administración de Donald Trump en este punto, en el tema de la política fiscal, la política arancelaria, y de tarifas? Yo creo que sí, yo creo que desde Bill Clinton hasta ahorita, los demócratas nos han demostrado que en la campaña y en el discurso son anticomercio, pero ya en los hechos acaban jugando con las reglas del juego como debe ser. Los Ujú. republicanos, por otro lado, parecieran pro comercio, pero en la práctica han sido extremadamente proteccionistas y el republicanismo MAGA, el trumpismo, es absolutamente proteccionista. Eso, digo, de eso no nos debe quedar la menor de las dudas. Esto que platicaba Enrique Quintana en su columna del Financiero del martes, que había una orden ejecutiva en el inbox de la Casa Oval del presidente Trump en el año por ahí, no sé qué habrá sido esto, como 2012 quizás, en 2011 Ok. probablemente, cuando estaba entrando Trump, había un memorándum con una orden ejecutiva para sacar a los Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que Sonny Perdue, el secretario de Agricultura, retiró discretamente de la charola inbox del presidente e hizo perdediza ese memorándum, ¿no? Yo creo que los mexicanos le debemos mucho al azar y a Sonny Perdue. Digo, yo ya le hubiera puesto en Paseo de la Reforma un monumento a Sonny Perdue después de esto, ¿no? Pero aquí hay que pensar en algo. Países grandes, con una economía grande y muy bien diversificada, como los Estados Unidos, pueden sustituir comercio exterior con comercio interior. Entonces, otra vez, o sea, ahí sí puede haber una ganancia porque para ellos sí hay una capacidad de echar a andar zonas que ya no hacían sentido o incluso echar a andar zonas nuevas donde no tenían ciertas producciones manufactureras o de otro tipo. Obviamente, sí hay un tema de costos, ¿no? Tennessee no sabemos si la calidad de la economía o la calidad de vida sea mejor que en México, pero sí sabemos que los salarios son mucho más altos. Sí sabemos que los costos de seguridad social son más altos, sí sabemos que los impuestos son mucho más altos. Y entonces, bueno, pues quizás eso nos regresa a estas cosas que son medio tercermundistas de competitividad por salarios bajos. Pues digamos, no es que el salario en México sea ridículamente bajo y de hecho yo creo que hay manera de responderle a la izquierda recalcitrante mexicana en el sentido de que el salario manufacturero en México ha crecido en órdenes de magnitud. Cuando yo empecé la licenciatura en economía en 1991, el rector del ITAM, que era mi profesor de economía 1, hoy Oxiso Javier Beristain, nos decía, pues yo no sé cómo va a funcionar esto porque los mexicanos ganamos centavos de dólar por día,
mientras que los americanos que ganan el salario mínimo, que no son tantos, ganan $5 la hora. Y ese era el salario en ese momento, ¿no? Ahora ya en México tienes industrias como las de los coches que andan en alrededor de $3 por hora, industrias como el acero que andan en alrededor de $9 por hora, pero pues ya no son los salarios de 15 centavos por día de otras épocas, ¿no? Habrá cosas baratas, manufacturas plásticas, cosas que se seguirán haciendo en China y en Bangladesh, y la manufactura de ropa probablemente se tendrá que hacer en estos países. Probablemente eso nos tendría que poner a pensar a los mexicanos en que el esquema fiscal no debería ser el mismo en Oaxaca que en San Luis Potosí. O sea, nuestro esquema fiscal es federal y está pensado para que lo pueda pagar una fábrica de coches, pero no una fábrica de camisas en Durango o en Chiapas. Y a lo mejor esa es la siguiente etapa del desarrollo para lugares como Durango o como Chiapas, que puedan tener operaciones de manufactura ligera que compitan con China. Entonces, quizás eso nos lleva a esto que estás diciendo. Yo sí creo que hay oportunidad para que los gobiernos locales empiecen a hacer una nueva política fiscal o intentar una nueva política fiscal a partir de los cambios que estamos viendo en la federación. Ciertamente, pues eso va a tener que pasar por el poder legislativo de los estados y federal, porque poder judicial federal pues ya no tendremos, ¿no? Digamos, ya no habrá mecanismos judiciales para hacer una reforma fiscal en México, ¿no? Perdón, ya me estoy enchuecando, es que llega un momento en que voy hablando y estoy tan en confianza que parece que me estuviera yo tomando un tequila el viernes en la tarde con mis amigos. Mil disculpas. No, pues qué bueno que te sientas en confianza. Voy a hacer una pregunta a lo mejor muy simplona, pero creo que podría ser muy ilustrativa. ¿Tú visualizas una relación de México y Estados Unidos sin TEMEC, sin Tratado de Libre Comercio? Mira, es imposible que no la haya. La tuvimos antes del TEMEC, o sea, la tuvimos durante la Guerra Mundial y la tuvimos para hacer un programa bracero y la tuvimos durante el desarrollo estabilizador. Eh, Ahorita me vengo enterando yo de algo que no sabía yo, y es que este señor que fue terrible y nefasto, Miguel Nazararo, de la Em, Dirección Federal de Seguridad, lideraba una banda de ladrones de coches de alta gama en los Estados Unidos, ¿no? Archivero, que es un podcast de una periodista que ahorita se me escapó el nombre, pero ahorita me acuerdo, ha hecho este tipo de investigaciones y son así verdaderamente increíbles. La relación entre los dos países es muy profunda, es una relación muy íntima. Yo creo que esa relación no se va a acabar, pero eventualmente es muy posible que los instintos proteccionistas de los Estados Unidos se conviertan en aranceles altos, se conviertan en protecciones para sus regiones, y México tiene mucho más que perder que Estados Unidos en estas cuestiones, en estas situaciones. Sí, y un poco en el mismo tenor que nos comentaba en la pregunta de Oscar, realmente en ese sentido no importa tanto el tratado, porque bueno, antes de el NAFTA o del TEMEC teníamos y siempre hemos tenido y seguimos teniendo el ICSID, ¿no? Que Mm, es el International Center for Settlement of Investments Disputes, que es mm. la sustitución o lo que podríamos decir. De hecho, lo tengo de cabecera aquí en mi escritorio porque pues, es lo que muchas veces uso para consultar las reglas, pero realmente si existen estos aranceles, existen estos bloqueos para la inversión, no importa tanto el tratado, sino más bien la disposición de los países para negociar soluciones y ayudar a las empresas, a los inversionistas de cada país a continuar la relación, ¿no? No sé tú qué piensas de esto. No, por supuesto. O sea, yo creo que las instituciones pesan mucho en estas cosas, y un tratado, pues es una institución, ¿no? Es un conjunto de instituciones jurídicas compartidas, prepactadas, ¿no?
que te permiten dirimir conflictos inversionista-Estado, Estado-Estado o inversionista-inversionista en tres jurisdicciones que podrían ser totalmente incompatibles por su origen histórico y por cómo funcionan. Y bueno, pues creo que ahí también México lleva las de perder porque seguramente Estados Unidos encontrará mecanismos para que sus inversiones y sus intereses en México o en cualquier lugar del mundo, en China, continúen a pesar de que haya una política más proteccionista. Y los países relativamente pequeños es más probable que acabemos en algún tipo de radicalización de instituciones, de radicalización política que nos acabe aislando de los circuitos de comercio internacional. Entonces, creo que aquí es una de esas cosas en donde no deberíamos ver el proteccionismo americano como lo ven muchos industriales mexicanos de, ahora sí, nos están dando la pauta para ser proteccionistas también nosotros, porque las economías pequeñas tenemos mucho más que perder en estas cuestiones, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que es cierto que siempre existe esa como tendencia a re- a resolver el problema contestando de la misma manera. El problema, como dices tú, es que hay dos, me imagino, boxeadores en un ring, pero uno es peso pluma y el otro es peso pesado, ¿no? Entonces no podemos tener una competencia justa entre estos dos competidores sin que existan reglas específicas determinadas que puedan proteger al competidor más débil, ¿no? México es un país cercano con ciertas ventajas comparativas reveladas para una bola de industrias de proceso, con cosas grandotas de alto valor agregado como los coches o los aviones, pero no somos indispensables para los americanos. Y yo creo que es algo que es muy importante que tengamos en cuenta los mexicanos. Estados Unidos puede comprar sus cosas, puede fabricar sus cosas en cualquier lugar del planeta. Tienen una huella verdaderamente global, ¿no? Están cerca de Asia a través de la costa Pacífico, están cerca de Europa a través de su costa este, están cerca de América Latina a través de nosotros, tienen capacidades de logística y de movimiento de mercancías y de personas que no tiene ningún otro país del planeta. Entonces, creo que eh, desafortunadamente ellos sí se pueden dar el lujo de darle patadas al pesebre, nosotros no, ¿no? Ok. De hecho, yo quiero recordar las épocas espeluznantes previas al Tratado de Libre Comercio. Estoy pensando en los sexenios de Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, que verdaderamente si tú querías tener un producto que no fuera diseñado y creado en México, necesitabas que las empresas extranjeras crearan una especie de matriz o filial con capital mexicano en territorio nacional, y que venía con todas las cargas de esto, ¿no? La, desde la tropicalización de la producción hasta las diferencias de calidad, las diferencias de precio. La verdad es que, por lo menos, bueno, yo que estoy en el quinto piso y que me tocó vivir eso, digo, bueno, qué horror regresar a un escenario de ese tipo. Ahora, ¿qué tanto podría ser la diferencia dado que todos estamos en la Organización Mundial de Comercio? Mira, debería ser la diferencia, ¿no? Ujú, Pero el problema de la Organización Mundial de Comercio es que esto es comercio multilateral, es ujú, comercio bajo las reglas de todo lo que no pudieron resolver los tratados regionales ¿No? y es una organización que ha sido disfuncional en términos de lograr acuerdos. ujú. Desde las fallidas rondas de Doha hasta ahorita, ciertamente la OMC ha perdido preponderancia en el planeta. Ahora, China no comercia con otras reglas, o sea, China tiene un tratado de libre comercio con Chile y ya, y párale de contar, ¿no? Todo lo que hace en el mundo es bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio y es el país del mundo que comercia con más países en el planeta, algo así como 152 países, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos en México que pensar mucho más
en el comercio multilateral, especialmente en estos tiempos en donde nuestro comercio regional podría complicarse, ¿no? Bien, bien. Manuel, desde el punto de vista de las fuerzas internas de un país, por ejemplo, hay países que, como México, que han tenido desarrollos internos, transiciones internas de ciertos poderes, por ejemplo, se me ocurre el ejército, pero también cómo ha evolucionado la productividad dentro de México. Esto, ¿cómo puede afectar las posibilidades de una persona que quisiera invertir? Por ejemplo, vuelvo al poder militar, la vasta participación del poder militar en muchas operaciones dentro del gobierno mexicano. ¿Esto podría afectar para bien o para mal desde el punto de vista de una persona que quiera invertir? No, a ver, yo creo que una economía como la mexicana, en donde la productividad no crece, tiene más desventajas que ventajas. Ahora, si tú eres un inversionista que viene aquí y puede hacer que la productividad crezca a pesar de las complicaciones y las restricciones, pues entonces vas a tener un bonito negocio y vas a aprovechar muchas oportunidades que no están aprovechando otros. Aquí quizás es importante explicar qué entendemos por productividad, ¿no? Eh, los economistas entendemos por productividad que necesite yo menos horas de trabajo y necesite yo menos unidades de capital Uh -huh. para producir el mismo bien, porque de esa manera puedo bajar los costos y entonces puedo ser más competitivo en el mercado. ¿Sí? Si el mercado me ofrece precios altos, pues voy a tener una ganancia mayor. Si el mercado me ofrece precios bajos porque hay mucha competencia, pues voy a ser el que puede competir mejor. Esa es la importancia de la productividad. Por eso la productividad es muy importante para todas las naciones. En el caso mexicano, creo que Santiago Levy ha estudiado esto muy bien. Tenemos una muy tosca asignación de los factores productivos, una muy tosca asignación del trabajo y el capital, porque México es un país que grava en exceso el contrato laboral, por ejemplo. México es un país que grava en exceso la acumulación de capital empresarial, la acumulación de utilidades como capital en las empresas. Y pues estamos pagando el precio de eso, ¿no? Realmente en México tenemos un esquema en donde las familias compiten por el mercado con las empresas. En lugar de que las familias tomen sus excedentes, todo lo que ahorraron, y lo inviertan en empresas para que las empresas reproduzcan el capital y nos regresen un dividendo, en México tenemos el efecto contrario. Tenemos a las tías produciendo mermeladas en la cocina de la casa con una productividad cientos de veces menor que la de la costeña o del monte o McCormick haciendo esas mermeladas. Y estamos pagando ese costo. Hasta que no haya mejores políticas públicas para resolver temas como nuestra seguridad social mala y cara, y hasta que no tengamos impuestos más bajos para el trabajador que menos gana, y hasta que no rompamos con esta locura cultural de la Revolución Mexicana, de el capitalista como lo pintaba Abel Quesada, como un gordo de frac que tiene un brillante en la nariz y que le escurren los billetes de los bolsillos, ¿no? Don Gastón Billetes, hasta que no cambiemos eso, no vamos a poder reconciliarnos con la economía capitalista y no vamos a poder tener mejores vehículos de inversión. Porque lo que acaba pasando con esto es que creamos mini empresitas familiares que son intensivas en trabajo. Que sean intensivas en trabajo quiere decir que todos los productos de la empresa acaban pagando salarios y consumo de los integrantes de la empresa. No hay cambio tecnológico, no hay crecimiento en el capital y la economía no crece. Entonces, McKinsey lo ponía en un reporte como que somos una economía a dos velocidades, ¿no? Hay una de empresas de clase mundial altamente productivas que hace cosas interesantísimas y hay otra
pues de las tías haciendo mermeladas en la cocina de la casa, que viven como en el siglo XVII. Yo diría que hay una tercera, además de las que dijo McKinsey hace 10 años, que es la del mundo paraestatal, ¿no? Que es una locura y que también se come los recursos de una economía como la mexicana, ¿no? Realmente que nos digan que nos están devolviendo Pemex y CFE por decreto presidencial, pues es un absurdo, ¿no? Primero, ¿cuándo nos los quitaron, no? Y segundo, pues no es como que nos estén entregando las perlas de la Virgen, nos están entregando dos empresas altamente deficitarias, con todo tipo de complicaciones, haciendo cosas que probablemente se podrían hacer mejor de otra manera, ¿no? Si queremos que el Estado tenga una renta ahí, pues eso está bien, son negocios que generan renta y hasta los noruegos lo hacen, eso no tiene ningún problema. Lo que yo creo es que estamos haciendo una extracción de la renta para generar una cantidad de corrupción y de distorsión en los precios relativos del capital y del trabajo que nos están complicando la vida en serio, ¿no? Entrevista con Manuel Molano, espero que no sea la última, porque hay mucho que aprender de ti, Manuel, para estar Encantado. informados en este tema que es tan importante para nuestro auditorio en Habitación 101. Y bueno, Oscar. No, nada más quería agradecerle a Manuel, fue muy clarificador todo lo que nos comentaste. Y sí, yo creo que el tema da para que tengamos 2 o 3 episodios más hablando sobre esto mismo. Yo creo que tendríamos que platicar, si tu tiempo lo permite, después de las elecciones en Estados Unidos, para ver cómo cambiaron los escenarios y hacia dónde podrían ir las cosas. Eso me gustaría mucho, seguro, con Sí, mucho Muchísimas gusto. gracias. me parece una excelente idea, Oscar. Y pues bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por haber sintonizado esta muy interesante conversación sobre inversión en diferentes países del mundo con Manuel Molano. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima en Make Orwell Fiction Again. Buenas noches. Gracias, hasta Buenas luego. noches.